Pese a las advertencias de Rusia, el gobierno francés sigue atizando el fuego de la guerra con el argumento de un apoyo incondicional a Ucrania. Envió un grupo de instructores para fortalecer a los ucranianos en el frente. Sin embargo, esta acción, como por variar, ha salido mal. No hay movimiento que Occidente, Rusia no bloquee. Veamos la noticia que analizaremos el día de hoy. La captura de instructores franceses en Ucrania ha sacudido a Macron y a la OTAN. Este inesperado golpe ha puesto en jaque las estrategias occidentales en el conflicto, revelando una vez más las complejidades y tensiones que marcan la guerra en Europa del Este. Profundicemos en los detalles, los datos históricos y la reciente coyuntura que envuelve este suceso. La confirmación de la captura de los instructores franceses vino de la mano del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante una conferencia de prensa. Lavrov, con su acostumbrada frialdad, dejó claro que cualquier militar francés en Ucrania, ya sea en calidad de instructor o mercenario, es un objetivo legítimo para la Federación Rusa. En cuanto a la cuestión de los instructores franceses, tengo razones para creer y hay muchos hechos concretos que ya estaban trabajando hace buen tiempo en Ucrania, señaló. Quien quiera que sean militares de las Fuerzas Armadas francesas o simplemente mercenarios, representan un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas, afirmó Lavrov. Este pronunciamiento se produce en un momento crítico. Apenas unos días antes, el presidente inconstitucional de Ucrania, Volodymyr Zelensky, había anunciado su visita a Francia, donde se reuniría con Emmanuel Macron en el Palacio de Elíseo. La visita programada para coincidir con el aniversario del desembarco aliado en Normandía prometía ser histórica y muchos medios sugerían que Francia podría anunciar el envío de instructores extranjeros durante esta visita. Cuando el presidente Zelensky venga a Francia para el día de la próxima semana, tendré la oportunidad de recibirlo y en ese momento hablar muy específicamente para anunciar qué más vamos a hacer para apoyar a Ucrania. Había declarado recientemente Macron en un gesto que parecía desafiar abiertamente a Moscú. La captura de los instructores franceses no solo ha intensificado la tensión entre Rusia y Occidente, sino que también ha puesto de relieve la creciente participación extranjera en el conflicto ucraniano. Bueno, nos encontramos con nuestra periodista asociada, colega Margarita Pécora desde Buenos Aires. Bienvenida, Margarita, a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. Gracias, un gusto poder saludarte y a la vez felicitarte por tu cumpleaños. Y lo hago en nombre de nuestro equipo de prensa alternativa y en el mío propio, por supuesto. Gracias, Margarita. Sí, bien. Efectivamente, tal como se plantea en este video que acabas de proyectar y ver, yo creo que estamos ante un panorama de mucha tensión en lo que es lo que se puede considerar como la zona roja del conflicto ruso-ucraniano y también en el plano geopolítico a nivel global. Porque, mira, para poner en contexto lo que está sucediendo, yo te diría que vemos a China, por un lado, endureciendo el tono hacia Occidente por las presiones que Pekín está recibiendo para que asista casi obligadamente a la conferencia de paz de Suiza a favor de Ucrania. Lo que, por supuesto, esto va a significar poner al gigante asiático en contra del Kremlin, lo que yo dudo mucho que va a hacer Xi Jinping. Por otro lado, está también la tensión en torno al conflicto de la propia China continental con Taiwán. Y para colmo, también en este contexto geográfico, están las dos Coreas intercambiándose propaganda una, globos con basura la otra. De modo que la semana pasada Pyongyang había enviado ya cerca de 1.000 globos con basura a Corea del Sur, en lo que ha calificado como una acción de ojo por ojo. Y esto que puede parecer una cuestión hasta humorística para algunos, ojo con esto, que este tipo de campaña de propaganda puede ser muy peligrosa,
Por el momento es solo una señal de estos vecinos que siempre siguen enemistados, pero ojo que en lugar de globos pueden aparecer aviones de combate. Así es que es muy complicado el asunto. Pero bueno, en medio de todo este panorama, Ivette, se está verificando lo que temíamos, y es la participación de tropas extranjeras en el terreno de las operaciones militares en el lado de Kiev, específicamente de franceses enviados por Emmanuel Macron y que fueron sorprendidos, como se dice coloquialmente, con las manos en la masa. Y esto pasa porque hay una enorme soberbia en Emmanuel Macron que contravino las advertencias de Moscú tan enfáticamente reiteradas por el ministro de Relaciones Exteriores del Kremlin, de Sergei Lavrov, que ha dicho muy alto y claro que cualquier militar francés en Ucrania, ya sea en calidad de instructor o mercenario, es un objetivo legítimo para la Federación Rusa. Y bueno, lo que se demostró ahora es que estos instructores franceses entraron a Ucrania y Lavrov, desde la República del Congo, donde ha estado recién como parte de una gira que comprende también a Conakry, a Guinea, al Chad, pues ha hecho estas declaraciones. Y estos son países, ojo, que estos países de la gira en la que está Lavrov son países que están vinculados a Francia. Y bueno, ahora Lavrov ha dicho que tiene razones de sobra para creer y hechos concretos también de que los franceses ya estaban trabajando hace un buen tiempo en Ucrania. Y no tenemos nosotras ninguna duda de eso, porque Ivette, acá por nuestro canal nos hicimos eco también de que a principios de mayo pasado un corresponsal de Telegram dio a conocer que se habían producido las primeras bajas y fueron en aquel sorpresivo ataque a manos de tropas aerotransportadas rusas que, según los trascendidos, habían liquidado a por lo menos 7 soldados legionarios, los legionnaires, como se les dice, sí, que combatían al lado de las fuerzas ucranianas. Y eso ocurrió en los bosques de una de las localidades más estratégicas del Donbass. Así que estaba clarísimo que lo que estaba planteando en ese momento el reportero de guerra que afirmaba esto. Ya Macron había dado la autorización a Ucrania de atacar objetivos rusos, pero ahora lo que está haciendo es negando que haya algún entrenador francés, o sea, de su país, en suelo ucraniano. Lo que pasa es que lo desmienten los hechos, porque hace poquísimas horas las autoridades rusas detuvieron a un ciudadano francés bajo sospecha de espionaje. Y esto partió de un comité de investigaciones de Rusia que difunde la agencia Telegram y da cuenta de que en un comunicado de que el francés era sospechoso de recopilar información en el ámbito de las operaciones militares, de las actividades militares. Y eso lo dijo este propio jueves. Y también que el hombre fue acusado oficialmente de violar una ley sobre los llamados agentes extranjeros. Hay incluso, Ivette, un video que acompaña ese comunicado del Comité de Investigaciones de Rusia y que Macron ahora está negando. O sea, que pruebas ya tiene Rusia de que Macron miente. Y esto da sentido a la popular frase de que la mentira tiene las patas cortas. Así es, Margarita. Total. El tema Macron siempre ha sido y será bastante complejo porque él es un perfecto hipócrita, representa lo que tradicionalmente han descrito los analistas sobre los gobiernos franceses y su participación en los conflictos. Recordemos por allá en la Segunda Guerra Mundial cuando Francia se sometió a la Alemania nazi, ellos no tuvieron el mismo impacto que tuvieron otras naciones porque no se derramó una gota de sangre. Fue bastante pacífica, digamos así, la entrada de los nazis a
a Francia, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado de esa hipocresía en la que los franceses, no la gente de Francia, sino los gobiernos han intentado entrar en diferentes escenarios. De igual manera, aquí con el tema de Ucrania ha sido permanente el discurso de Macron, beligerante. Fue el primero que se atrevió a hablar de enviar tropas a suelo, al frente, más que todo, no a suelo ruso, sino al frente de guerra. También al envío de armas para suelo ruso, ahí sí, autorizar a Ucrania para que utilice esas armas en conjunto con su par James Cameron en Inglaterra, ¿no? Ellos han estado muy cerca de ese conflicto de esa manera tan beligerante y de una manera de presión, de manera constante para Rusia. El mismo Lavrov ha denunciado que Occidente quiere ahora una Ucrania nazi para precisamente amenazar a la Federación Rusa de forma permanente. En ese sentido, Macron, a pesar de que él intenta como acomodarse, ¿no? Él se acomoda. Él hoy dice una cosa y mañana dice otra, porque ya lo hemos visto en otras oportunidades, incluso desde cuando fue allá al Kremlin a negociar, a charlar con Putin, se sentó en una mesa larguísima, luego terminó dándole la puñalada por la espalda como suele pasar. La semana pasada, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, informó oficialmente que él había firmado un documento, Margarita, legalizando la presencia de instructores franceses en centros de formación militar ucranianos. Entonces, no es cierto que eso era mentira, ¿cierto? Que lo que dice Macron. Macron siempre se acomoda, pero el documento es oficial, la información es oficial, ¿sí? La presencia de instructores franceses en la zona de conflicto ucraniano puede empeorar aún más las relaciones con Rusia y obviamente en caso de una posibilidad de negociación, pues no la va a haber. Ahorita con la cumbre de Suiza, la cumbre de paz, pues ¿cuál paz, Margarita, si no hay sino un solo lado en la mesa? A Rusia no lo invitaron. Entonces, ha sido payasada tras payasada. El envío de instructores, recordemos, que busca crear una coalición en el terreno para entrenar a las Fuerzas Armadas ucranianas, pero también es una forma de tener otro tipo de tareas, ¿no? Como de seguimiento, de observación y de uso de armas, las armas que Occidente le está proveyendo a Ucrania, porque Margarita, las personas que están en el frente no son militares, la mayoría no son militares de formación, sino son enviados con un reclutamiento forzado. Eso también ya lo hemos hablado en otras oportunidades, adicional a mercenarios que han caído en combate de otras nacionalidades y que sinceramente pues ha sido una carnicería porque ellos no son no tienen esa doctrina, no tienen esa formación militar y obviamente llegan a acabar como carne de cañón. Bueno, veamos el próximo video. Claro que sí, Margarita. Vamos a ver el siguiente segmento. Publicado en el canal de Telegram, militares condottiero. Muestra a soldados rusos descubriendo una trinchera con soldados franceses en una plantación forestal. En el video se puede escuchar a los soldados rusos ordenando a los franceses que se rindieran. Oye, lárgate, suelta el arma. Finalmente un soldado extranjero con una bandera francesa en su uniforme sale de la trinchera con las manos en alto, obedeciendo las órdenes de sus captores rusos. La implicación de militares extranjeros en el conflicto ucraniano no es un fenómeno nuevo. Según el coronel francés retirado Pierre de Jean, los franceses
han estado presentes en Ucrania desde hace tiempo, acompañando las armas y equipos transferidos por su país a Kiev. De Jong menciona que los cañones autopropulsados César, por ejemplo, se transportan a través de Polonia, acompañados por soldados franceses que, a lo largo de la ruta, imparten entrenamiento a los soldados ucranianos, a veces literalmente al costado de la carretera. Esta captura se inscribe en un contexto de creciente hostilidad. En un comentario sobre la situación, Konstantin Gavrilov, jefe de la delegación rusa en Viena, señaló que en el territorio de Ucrania operan 92 grupos extranjeros de sabotaje y reconocimiento, de los cuales 14 son estadounidenses. Gavrilov destacó que estos grupos no solo mantienen su equipamiento militar, sino que también participan activamente en la planificación de operaciones contra la Federación Rusa. La mayoría de las veces, los mercenarios extranjeros no son capturados y normalmente son evacuados para borrar sus huellas, agregó. El anuncio de la captura de los instructores franceses coincide con una intensificación de los ataques rusos en el frente ucraniano y contra las infraestructuras energéticas del país. Este contexto, sumado a la visita de Zelensky a Francia, sugiere una escalada en la confrontación entre Rusia y Occidente. Los medios franceses han especulado que Macron podría anunciar la creación de una coalición de instructores militares durante la visita de Zelensky, una movida que sin duda exacerbaría aún más las tensiones. La captura de los instructores franceses también plantea preguntas sobre la legalidad y las implicaciones de la participación de militares extranjeros en el conflicto. Lavrov fue contundente al afirmar que independientemente de que sean mercenarios o instructores, los militares franceses en Ucrania son considerados objetivos legítimos por las Fuerzas Armadas rusas. Ahí lo tienes, Margarita. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Bueno, imagínate, Ivette, qué casualidad que el anuncio de esa detención del francés que yo te mencionaba, del espía, saltó a la palestra pública este mismo día que Zelensky llegó a Francia para conmemorar el 80 aniversario del desembarco del día D en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, junto a su socio Emmanuel Macron. Y cuando digo socio es porque así se refiere Zelensky a los que son sus aliados y sus amigos, o sea, como una cuestión corporativa prácticamente en el plano militar. Pero vayamos por paso, mira. Francia dijo que permite a las Fuerzas Armadas de Ucrania usar de manera limitada, escuche esa palabra, limitada, los misiles que suministra a Kiev para ataques al territorio ruso. Y eso fue lo que aclaró Macron en una entrevista que le concedió a varios medios importantes, medios de prensa. Pero aunque negó que haya instructores militares en Ucrania, ya sabemos que actualmente el presidente también afirmó que en su posible envío no es un factor de escalada. O sea, cuando él dice que no, que el posible envío de esos militares franceses no es un factor de escalada, quiere decir que eso no va a implicar que el conflicto escale mucho más allá ni que se ponga peor de lo que está. Pero todo el mundo sabe que sí, que implica que se mantenga el conflicto. Bueno, y también dijo que la decisión de enviar unos soldados para entrenar a las tropas ucranianas directamente en el país eslavo se tomará colectivamente. Y preguntó, ¿por qué deberían excluirlos? O sea, todavía se le está diciendo no mandes y está reclamando que estén presentes los franceses, los legionarios ahí en territorio de Kiev. Se ve bien que Macron no entendió nada, no comprendió, Ivette, la grave advertencia que lanzó el Kremlin acerca de la participación de soldados extranjeros en el conflicto ruso-ucraniano. Él cree que Putin está jugando, pero el que está jugando con fuego es Macron, que ahora se aprovecha de ese acto por el 80 aniversario del desembarco de Normandía para tratar de justificar la presencia de los franceses en Kiev, diciendo que Rusia está en nuestras fronteras. Bueno, sí, sabemos que hacen frontera
con Rusia. Bueno, si es así, lo lógico es que los franceses cuiden la frontera gala con Rusia, pero no desde Ucrania, porque entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Por ¿O es que supuesto. Macron cree que los rusos tienen un pelo de tontos? No lo tienen. Y aquí, Ivette, en escenarios como estos, de estos actos pomposos a los que asiste Macron, es donde vemos, donde ves junto a Zelensky y a Macron, y uno piensa, bueno, Dios los cría y el diablo los junta, porque hoy es al francés defendiendo la ayuda de la OTAN a Kiev y hablando de la necesidad, por otro lado, de detener lo que él considera una potencia imperialista que desprecia el derecho internacional. Yo no sé quién es el que está entonces en este momento despreciando el derecho internacional, si no es en este caso Francia. Pues Macron es un bocón, Margarita, porque Sí. definitivamente él es el que ha atizado el fuego y ya varios personajes de la política mundial se le han puesto bastante molestos alrededor de esto. No es que todos le sigan la cuerda. Recientemente el viceministro italiano, el viceprimer ministro italiano Salvini, le dijo, ponte un casco y vete a Ucrania. Dijo que no estaban dispuestos a permitir que Macron engañara a los italianos. Le dijo, si quieres ir a la guerra, ponte un casco, ponte un chaleco y vete a Ucrania, pero no a costa de los italianos. Nosotros queremos vivir en paz. Esto ha sido bastante cuestionado porque dice que ellos no pretenden mover a mandar soldados a la primera línea del frente a las órdenes de bombarderos de otras partes. No es ninguna posición así como tibia, sino muy contundente. Él dice que tiene compromiso, Italia tiene un compromiso con la paz, el rechazo de la Constitución a la guerra, inspirándose en la conciencia moral y colectiva y la tradición cristiana. Por lo tanto, él invita a la gente a elegir a la Liga por más Italia y menos Europa. O sea, ya por lo menos Italia está en ese proceso, ¿no? Y hay un líder del partido Les Patriots de allá de Francia, Florian Philippot, exdiputado del Parlamento Europeo, también dijo que él iba a exhortar a los diputados de la Asamblea Nacional de Francia a boicotear la visita de Zelensky a la celebración del 80 aniversario del desembarco de las tropas en Normandía, porque definitivamente están bastante molestos, ya que Macron utiliza de manera cínica las conmemoraciones del 6 de junio para promover la agenda de guerra mundial. Esto en contumacia con la OTAN y la Unión Europea. Dice que es una locura indescriptible la decisión de enviar soldados e instructores franceses a Ucrania y autorizar los ataques con armas en suelo ruso. París se convierte en una parte cobeligerante del conflicto entre Moscú y Kiev y da un paso hacia la Tercera Guerra Mundial. Este hombre denunció de esta forma estos aspectos. Recordemos que el espectáculo que se va a llevar a cabo, él lo llama así, es mañana, 7 de junio. El aniversario se cumple hoy, 6 de junio, pero toda la reunión va a ser el 7, ¿no? Entonces, él dice que todos los asistentes a ese espectáculo van a ser cómplices de una mortífera escalada. Lo dice así, y adicionalmente se reclama que Rusia no haya sido invitada, aunque fue la nación que más vidas sacrificó en la Segunda Guerra Mundial. Margarita, entre 20 y 21 millones de muertes de ciudadanos soviéticos fueron en esa época de la Segunda Guerra Mundial.
y los borraron de un plumazo porque la idea es que Occidente, Estados Unidos llegó con unos tanques y acabó con todo. O sea, es esa visión hollywoodesca de las películas que nos han presentado donde llega el tanque con la banderita y los soldados, ¿no? Y se les olvida la otra parte de la historia. Y adicionalmente se les olvida que en esa época quienes lucharon contra los mismos invasores nazis, pues fueron los rusos, ¿cierto? Todos los aliados y contra Ucrania, contra los nazi ucranianos, ¿sí? En esa época pasó eso y hoy en día le están dando todo el espacio a Ucrania, que todavía tiene una ideología nazi, ¿sí? Que está argumentada, sostenida, que no es una simple narrativa así porque sí, sino que tiene un sustento. Y el señor Macron está haciendo uso y gala de estos apoyos para llevar a Europa y a Occidente a una escalada Claro. muchísimo mayor. No cabe duda de que es así. Bueno, si queda algo más por ver, podemos avanzar un poquito más. Claro, Margarita, tenemos un último segmento. Ah, bien. La declaración subraya la postura de Moscú de no reconocer ninguna inmunidad para los extranjeros que participen en el conflicto, ya sea de manera oficial o no. Este episodio resuena con ecos históricos de conflictos pasados, donde la participación de potencias extranjeras en guerras ajenas ha sido un punto de contención y escalada. La presencia de instructores y mercenarios en Ucrania rememora las tácticas utilizadas durante la Guerra Fría, cuando las superpotencias enviaban asesores militares para influir en los conflictos regionales, sin declarar abiertamente la guerra. En este sentido, la captura de los franceses en Ucrania puede verse como una continuación de estas tácticas, adaptadas a los tiempos modernos. El impacto de este suceso sobre la opinión pública en Francia y en el resto de Europa no debe subestimarse. La imagen de soldados franceses capturados por las fuerzas rusas podría suscitar un debate interno sobre la participación de Francia en el conflicto y sobre los riesgos asociados a enviar tropas a zonas de guerra. Este debate podría tener repercusiones políticas significativas, especialmente en un momento en que Macron se enfrenta a crecientes desafíos en el ámbito doméstico. La historia militar está llena de ejemplos de cómo la captura de personal enemigo puede influir en el curso de una guerra. Desde la captura de oficiales británicos por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial hasta los prisioneros de guerra en Vietnam, estos eventos suelen tener un impacto desproporcionado en la moral de las tropas y en la percepción pública del conflicto. En este sentido, la captura de los instructores franceses en Ucrania podría tener consecuencias de largo alcance, no solo en el campo de batalla, sino también en el terreno político y diplomático. El conflicto en Ucrania continúa evolucionando, y la captura de los instructores franceses es solo uno de los muchos episodios que marcan esta guerra. Con cada nuevo desarrollo, se hace evidente que este conflicto es una prueba de resistencia y adaptabilidad para todas las partes involucradas. La capacidad de Rusia para capturar a estos instructores demuestra su capacidad operativa y su determinación de enfrentar a los adversarios occidentales en todos los frentes. Con esta captura, Rusia no solo ha dado un golpe a la moral de las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales, sino que también ha reafirmado su postura inquebrantable frente a la intervención extranjera en el conflicto. Pues bien, Margarita, Rusia está asestando golpes fuertísimos a todo lo que se mueva que venga de Occidente. Te cuento así rápidamente. Desde que comenzó la operación especial, Rusia ha destruido 610 aviones militares ucranianos,
274 helicópteros, 25.225 drones, 527 sistemas de misiles antiaéreos, 16.276 tanques y otros vehículos blindados de combate. Y asimismo, 1.330 vehículos de sistemas de lanzacohetes, 10.162 cañones de artillería de campaña y morteros y 22.311 vehículos militares especiales. Eso nomás con lo que lleva en este último periodo, ¿no? Y pues obviamente las bajas en pérdidas de soldados, más o menos 1.490 soldados. Y eso incluye los mercenarios, obviamente, y estos últimos instructores que llegaron al frente ruso-ucraniano. ¿Cómo te parece? Yo lo que pienso es que hay contradicción en cuanto a las cifras de bajas, porque a ningún adversario le gusta reconocer las bajas que ha tenido en el combate. Pero bueno, más allá de la cantidad que sea, ya se sabe que la ofensiva la está manteniendo Rusia de esta operación militar. Y yendo al tema de lo que nos ocupa concretamente en el día de hoy, que es la presencia de militares franceses en Ucrania, yo te diría, y como bien se definió ahí en este último segmento del video, que es una práctica de la Guerra Fría adaptada a los tiempos modernos, a la guerra de nuevo tipo, esto que está haciendo Emmanuel Macron. En momentos, yo te diría, de mayor tensión y peligro que hay a nivel global. Y de ahí es donde te das cuenta, Ivette, de que Macron lo que está haciendo es una puesta en escena para que lo consideren como mensajero de una paz que en la práctica él ni desea realmente ni lo defiende, ni la defiende, porque por el contrario lo que él hace es instigar más la conflictividad. Lo que él busca es mantener prendida esa mecha para que siga ardiendo el fuego desde Kiev. La llama de ese conflicto que medio mundo quiere ya que se apague, porque no queremos que nadie más pierda la vida en una confrontación como esta, pero que no va a ocurrir en tanto y en cuanto las potencias occidentales, con la OTAN a la cabeza, sigan enviando recursos militares, aviones de combate, mercenarios a Ucrania, como está haciendo Emmanuel Macron, y como dijo el alemán Scholz que no iba a hacer, y ahora ha dado marcha atrás y también dice que va a mandar lo suyo, porque ahora, con permiso de todos los aliados, este otanicidio se está entronizando para que ataquen al territorio ruso. Está más que claro, Ivette, que Macron está desafiando abiertamente a Rusia, y te diría que de manera también muy torpe, porque la captura de esos instructores franceses no solo ha intensificado la tensión entre Rusia y Occidente, sino que también ha puesto de relieve, yo te diría, que la creciente participación extranjera en el conflicto que es de Rusia y de Ucrania, y no tenía por qué involucrarse ninguna otra fuerza exterior. Así es que así están las cosas, y yo creo que están caminando sobre la cuerda floja y al borde de un abismo que puede ser mortal para, sobre todo, para la seguridad de Francia. Está poniendo en juego y en peligro la seguridad del pueblo francés. Eso es, así es, Margarita. Y como siempre lo hemos reiterado, Macron le dio la espalda a su gente, le dio la espalda a su pueblo y se concentró en una guerra que no le pertenece. Eso se lo van a cobrar, y se lo van a cobrar duro. En este momento, Macron, Scholz es otro que tiene también una imagen deterioradísima en su territorio. Alemania no lo quiere. Los alemanes, el pueblo alemán, precisamente por las mismas razones. Alemania ha sido históricamente líder
en todo, en la parte industrial, era la locomotora europea y hoy en día Alemania está también bastante mal económicamente, pero se le ha seguido dando ayuda a Ucrania, se ha seguido promoviendo la guerra, todo el tema de la dependencia energética que se ha manejado en este momento están atrasados pues un montón de tiempo, así que seguimos en esa debacle de estos pseudolíderes que se precian de, no sé, defender a Europa, pero no defienden sus propios territorios. Es lamentable. Bueno, yo creo que hasta acá hemos ofrecido un pantallazo de cómo está la situación a nivel internacional, bastante tensa, con Francia cruzando la línea roja y bueno, poniendo peor el escenario de lo que realmente pudiera estar cuando ya se está hablando de paz, de un evento mundial en busca de la paz, sin embargo está haciendo todo lo contrario. Por mi parte, solo quiero agradecer a nuestra audiencia la atención que amablemente siempre nos están dispensando e invitarlos a que sigan por este canal de Prensa Alternativa, siguiendo las reflexiones nuestras, tuya, Ivette y mía, sobre los acontecimientos que sacuden al mundo, no solo del conflicto ruso-ucraniano, sino todo lo que tiene que ver con la geopolítica, el posicionamiento y cómo queda la humanidad de frente a esos conflictos. Por mi parte, solo esperar qué frase nos tienes reservada para hoy. Gracias, Margarita. Los dejo entonces con la reflexión del día. Se tardan 20 o más años de paz para hacer a un hombre y bastan 20 segundos de guerra para destruirlo. Lo dijo Balduino I. Así que hasta que nos volvamos a encontrar.